Análisis vocal de Cristian Castro. Cristian Castro es un virtuoso cantante mexicano, poseedor de una de las mejores voces masculinas de la música en español. Existen 3 tesituras y subcategorías respectivamente que clasifican el tipo de voz de los cantantes masculinos. Estas tesituras son: la de bajo, la cual es la voz masculina más grave. Yo empiezo una vida nueva, mi amor. La de barítono, que es la voz de tonalidades intermedias. Las cosas bellas ya contigo las viví. Y la de tenor, que son las voces masculinas más agudas. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. Pues bien, analizando en conjunto el timbre vocal, el peso de la voz y el registro vocal de Cristian Castro, nos indica claramente que él es poseedor de una voz de tenor, la cual en combinación con su técnica vocal le permite llegar a tonos tan agudos que incluso para las voces femeninas más virtuosas son ya muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, Cristian puede cantar notas más altas que Yuridia, Edith Márquez o incluso una voz femenina tan aguda como lo es la de Dulce la cantante. Hazme olvidar. Pero esta es solo una de las muchas razones por las cuales Cristian causa tanto impacto. Ahora bien, pasemos a explicar más a fondo el por qué la voz de Cristian causa tanta fascinación entre sus fans y expertos musicales. Esta fascinación por su canto no solo se debe a los agudos que alcanza. La realidad es que Cristian Castro engloba en su voz todas las características vocales que más causan fascinación en un cantante. Es poseedor de un gran rango vocal. Una técnica vocal única que se diferencia del resto. Posee un timbre vocal único. Tono melodioso y dulce, aunado de una gran carga interpretativa a la hora de cantar. Además de tener un rango vocal increíble con el que alcanza notas imposibles de cantar para la mayoría de hombres, Cristian también es poseedor de una de las voces más bellas y melódicas del panorama musical. Por lo general, la dinámica vocal de Cristian Castro es esta que narro a continuación. Cristian suele ser suave y dulce. En sus canciones suele ir de menos a más, comienza suave, en algunas ocasiones casi como un susurro. Que me has ido, te he perdido. Después pasa a tonos medios con potencia media, donde lo que más destaca es la naturalidad de su voz e interpretación. Y entre otras cosas, yo lloro por ti. Y al final, por lo regular, la gran mayoría de sus canciones explotan en un clímax que convierte cada pieza musical en una bomba sensacional de potencia y agudos alucinantes. Retomando todo eso, ¿cómo es que Cristian Castro logra cantar así? Bien. Quizás muchos ya lo saben, otros quizás no. Cristian Castro tomó clases de canto con Seth Riggs, considerado el mejor vocal coach del mundo, quien ha entrenado voces legendarias como las de Michael Jackson, Stevie Wonder y Prince, entre otros. Se le denomina como el vocal coach de las estrellas, lo cual no es solo cuestión de marketing. Seth Riggs, el hombre que le diera clases de canto a Cristian Castro, es un verdadero genio en la materia. Con una carrera y estudios del más alto prestigio que lo avalan, es graduado de algunas de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo como lo son Opera Major por el Peabody Conservatory. Y también graduado en Opera Theatre en la Manhattan School of Music. Seth Riggs es el creador de la técnica vocal Speech Level Singing, la que usa Cristian Castro, donde la voz se utiliza de manera sana, eficiente y natural, con una excelente conexión entre los registros de voz de pecho y voz de cabeza. Con dicha técnica se enseña a cantar con una producción vocal natural. Entonces el resultado de un gran cantante como lo es Cristian no es solo cuestión de talento natural, es también cuestión de estudio y disciplina. Dicho esto, pasaré a aclarar 2 de los mitos más grandes sobre la voz de Cristian Castro. Mito número 1. Mucho se hace mención del denominado falsete reforzado, de lo cual muchos de sus fans y que el propio Cristian Castro ha narrado erróneamente en algunas de sus entrevistas. Cristian no utiliza falsete reforzado. Cristian llega a los agudos utilizando técnicas vocales a las que se les conoce como belting y voz mixta. Estas son técnicas que le permiten cantar notas agudas con potencia e intensidad. El belting y la voz mixta es la mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Esta mezcla de voz en tonos medios e incluso tonos medio altos puede hacer sonar la voz mucho más proporcional a una voz de pecho.
Pero a medida que suben las tonalidades en la voz mixta comienza a preponderar en un mayor porcentaje la voz de cabeza, pero sin dejar de ser una combinación de voz de pecho y voz de cabeza, por lo cual la voz sigue sonando bastante potente y natural al cantar. Mito número 2. ¿Cristian Castro grita? La respuesta es un contundente no. Cristian no grita las notas altas. Para un hombre no hay forma humana posible de gritar esas notas, afinar y escucharse bien al mismo tiempo. Volvemos a lo mismo, es la técnica vocal que posee Cristian Castro la que le permite llegar a esos agudos. Normalmente un hombre que gritara con todas sus fuerzas no alcanzaría estas tonalidades. Y si lo intentara sin usar dichas técnicas vocales, se desgarraría la garganta en el intento. Se podría decir que para Cristian en algunas ocasiones le es más fácil cantar las notas agudas que cantar notas medias o medio altas. Los agudos de Cristian Castro es la sección de su voz más fortalecida, sus agudos suelen ser muy potentes y cantados con mucha intensidad. Algunas personas podrían pensar que Cristian no tiene potencia en los agudos al tener una voz relativamente ligera al ser un tenor, pero eso no es así. Cristian en la parte más aguda de su voz consigue hacer las notas altas con mucha potencia e intensidad, además de lograr hacer esto con un sonido muy bello y agradable de escuchar, algo verdaderamente difícil de conseguir y más para un hombre. Cristian también podría ser perfectamente el vocalista de una banda de heavy metal, tiene la voz y los agudos para poder desempeñar dicha función. Esto se debe a que Cristian también puede cantar notas agudas con un color bastante metálico como se muestra a continuación. Ahora hablemos sobre los tonos graves de Cristian. Los tonos graves en algunas ocasiones los canta como un susurro, en otras con un poco de aire, de hecho en los graves es donde suele usar voz aireada dando una sensación de intimidad y calidez a su interpretación. Y aunque parezca mentira, Cristian en los tonos graves incluso en tonos medios suele pintar su voz de un color oscuro, lo cual muy poca gente nota debido a que naturalmente la voz de Cristian Castro es suave, dulce y cálida. No sabemos el porqué. Los graves de Cristian se encuentran en la tercera octava. En la tercera octava su voz se escucha muy bien, pero los graves más graves no es en lo que más destaca su voz, ya que aunque se oye bien no podemos negar que su voz comienza a perder levemente contundencia. Cristian Castro, al ser considerado específicamente como un tenor ligero, es esta sección de su voz la que tiene menos fortalecida. Tonos medios y medio altos. Aquí es donde más al natural se escucha el color de su voz, en estos tonos también destaca la belleza de su voz, la colocación que usa en los tonos medios y medio altos es en un modo vocal bastante central, o sea que canta con un color y potencia natural, colocando la voz en su centro, sin irse a un color oscuro ni a un color que sea excesivamente brillante. En estos tonos canta sin aire, casi no añade ningún efecto vocal, se mantiene en un modo central, aquí hace sonar su voz contundente, pero aún así su voz sigue sonando dulce y melodiosa, dando como resultado una voz rebosante de claridad y frescura, lo cual hace que su voz sea tan agradable de escuchar. Será como tú quieras, pero así será. En conclusión, respecto a los colores e intensidades que utiliza Cristian a la hora de cantar, puedo decir que no hace cambios bruscos, por lo general es paulatino a la hora de ir cambiando de color e intensidad. Como he dicho antes, siempre va de menos a más, tanto en color como en intensidad de volumen, haciendo los cambios gradualmente conforme transcurre la canción. Otros recursos vocales que utiliza Cristian es el vibrato. Pero 100 años son muy pocos. El vibrato de Cristian es bastante agradable de escuchar, con una ondulación ordenada, lo utiliza sin excederse, es un vibrato que le va bastante bien a su estilo pop, puesto que es un vibrato casi imperceptible a diferencia de los cantantes de ópera o baladistas ochenteros quienes suelen tener vibratos demasiado marcados. Cristian podría hacer vibratos marcados si así lo deseara, pero podemos ver a lo largo de su carrera que no es parte de su estilo marcar excesivamente el vibrato. Giros vocales. Estas son variaciones que se pueden hacer al cantar. Estos giros vocales son principalmente los melismas, apoyaturas y toda clase de adornos. Los giros de Cristian gustan mucho, los hace en los momentos precisos que debe hacerlos y sin exagerar en la secuencia de notas. El estilo vocal de Cristian es el de un cantante de pop latino.
En el pop latino no se hacen demasiados giros. Por consiguiente, en el pop latino se suelen hacer melismas que no sean tan exagerados para no perderse en una secuencia de notas interminables que a veces termina por no tener ningún sentido interpretativo. Vocal fray, inflexiones y demás matices en la voz, entre otras cosas, forman parte de los recursos vocales de Cristian Castro. Por el contrario, recursos vocales como falsetes y voz de cabeza pura, que estos más bien son registros vocales, son cosas que Cristian Castro no suele utilizar al cantar. Cristian tiene aproximadamente 3 octavas de rango vocal. Aproximadamente va desde un La2 a un Si5, que son con exactitud 3 octavas y un tono. Sí, he vuelto a sonreír. Un rango vocal verdaderamente grande, porque la gran mayoría de cantantes suele tener en promedio un rango vocal de 2 octavas, algunos otros incluso menos de 2 octavas. Cristian está verdaderamente muy por encima del promedio de cantantes en cuanto a alcance vocal se refiere. Todo este virtuosismo vocal, en combinación con un repertorio de canciones convertidas en verdaderos clásicos de la música latina, es lo que hacen de Cristian Castro un cantante convertido en casi una leyenda. Tan reconocido es que otras grandes figuras de la música latina reconocen públicamente la grandeza y la admiración que sienten por Cristian. Desde Juan Gabriel reconociendo públicamente que Cristian es el que más facultades tiene para cantar en México, El hombre que tiene más facultades para cantar en México, Cristian. hasta un Marc Anthony nombrando a su hijo mayor Cristian, esto en honor a la profunda admiración que siente por Cristian Castro. O incluso un Luis Miguel, que en su bioserie es plasmado con celos profesionales hacia Cristian por allá en la década de los 90, cuando Cristian hiciera su debut específicamente en el año de 1992 con el icónico éxito No Podrás. Ahora bien, entremos a un terreno un poco más controversial. Los detractores comentan sobre fallas en la voz de Cristian a la hora de cantar sus más grandes éxitos. ¿Qué tan cierto es esto? Se los explico. Pero para esto haré una especie de analogía con la voz hablada de Cristian para que sea más fácil de entender. La voz hablada de Cristian Castro siempre ha sido una voz suave, nunca ha hablado con intensidad o volúmenes altos. De joven su voz es incluso un poco oscura, pues su voz hablada no es brillante, es un poco oscura porque al hablar deja la laringe un poco abajo. Entonces usaba un color oscuro pero con un volumen suave y relajado. Tiene muchas ganas de sobresalir y de estar en contacto con la gente. Estas mismas características se escuchan en su voz hablada en su edad madura actual. Pero a diferencia de cuando era joven, ahora incluso al hablar se le suele escuchar por momentos fugas de aire. De comenzar esta gira, no sé, con la buena estrella que hay dentro de este mes. Lo cual curiosamente de vez en cuando suele pasarle cuando canta. Este es un signo de una voz cansada. Entonces no es que Cristian haya perdido cualidades en su voz, simplemente necesita terapia vocal, recuperación y descanso. Antes que nada debemos entender que Cristian Castro es un ser humano y como tal no es perfecto y no siempre estará en las mejores condiciones a la hora de cantar. Cristian es un cantante asombroso, pero a veces cuando está con la voz fatigada se presenta cierto empuje en notas medias y altas. Aunque eso sí, debemos mencionar que el repertorio de Cristian Castro es definitivamente el repertorio de canciones masculinas más difíciles de cantar en el pop latino y que solo él es el único que las puede cantar. Así que vamos, siéntanse orgullosos de Cristian, que es un cantante fenomenal. Es un cantante que constantemente ha tenido que ir evolucionando y ha sabido adaptarse a los cambios graduales que sufre la voz de todo cantante con los años. Tan es así que actualmente los agudos de Cristian Castro siguen ahí y está cantando de maravilla como solo él sabe hacerlo, reafirmando que es definitivamente el cantante con los mejores agudos del pop en español. Entonces podemos concluir que Cristian Castro es un cantante verdaderamente fuera de serie. Si te gustó el video, suscríbete y dale like al video. Muchas gracias.